esta nueva edición de la obra que el profesor Martin Bomer considera un clásico de la sociología del derecho viene revisada y actualizada. Mauricio García, su autor, es doctor en Ciencia Política por la Universidad Católica de Lovaina, es profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y profesor afiliado en el Instituto de Estudios Legales de la Universidad de Wisconsin y en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Grenoble. También es investigador en la Organización de Justicia y columnista del Espectador. Mauricio conversará esta obra con su colega Ana Bejarano, abogada de la Universidad de los Andes, maestra en leyes de la Universidad de Harvard, profesora de Derecho Procedimental y directora académica del Programa de Formación Judicial de la Universidad de los Andes y codirectora de la Fundación El 20. Muchas gracias por su compañía y los dejo en presencia de los conversadores. Bueno, muchas gracias por esa presentación, Andrés. Tengo que contarles que hace ya muchos años, más de una década, conocí este texto, era otro texto, era un texto diferente. Y fue fundacional para mi carrera, para mi formación como abogada y puedo decir que lo fue también para mis colegas de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, porque estábamos como inmersos en la lectura de textos duros, sobre estructurales, sobre qué significaba el derecho. Y este fue el primer texto escrito por un colombiano que leímos, porque todo era Foucault, todo era Bourdieu, todo era pues otras voces de otros lugares que se sentían además también muy impuestas, ¿no? Como estos señores que idearon esta gran cosa y entendieron realmente de qué se trata el derecho. Y aparecía este colombiano que lo aplicaba al contexto, pues al contexto nuestro y parecía maravilloso. Es maravilloso. Y por eso lo primero que quiero preguntarle a Mauricio García Villegas, y es para mí un honor de verdad presentar este libro y volverme a acercar a esta edición, es ¿por qué es importante o por qué fue importante, cree usted después de tantos años, haber hecho como este esfuerzo de teoría jurídica desde esta orilla, desde acá? Porque no era como, no solamente vamos a aplicar un gran concepto al contexto colombiano, si vamos casi a reentenderlo y vamos a volverlo a pensar. Sí, tal vez eso se explica con una anécdota o con mis propios estudios de Derecho. Cuando yo estudié Derecho antes de que se promulgara la Constitución del 91. Y en la época de un presidente que hubo en Colombia que se llamaba Turbay. No habías nacido. No sabemos de Turbay. Pero bueno, Turbay hizo saber muchas cosas, pero una de las cosas que hizo fue crear un sistema jurídico en Colombia muy cercano al régimen militar, pero sin llamarse régimen militar. Colombia nunca tuvo, pues salvo esa excepción de Rojas Pinilla, Colombia nunca tuvo regímenes militares prolongados como hubo en el Cono Sur. Y yo creo que eso fue una estrategia que funcionó muy bien para ciertas élites en Colombia porque era el régimen militar más cercano a la democracia y era la democracia más, o sea, era la democracia con los beneficios del régimen militar y el régimen militar sin los costos simbólicos y políticos de presentarse como régimen militar. Yo estudié Derecho en una época en la que no sé, a la gente que le gustaba leer le decía que debía estudiar Derecho. Yo no sé por qué. Yo tuve muy pocos consejeros que me dijeran que estudiar. Yo creo que si me hubieran aconsejado mejor, yo habría estudiado Historia. De todas maneras, estudié Derecho y me gustó mucho estudiar Derecho, pero digamos, me aburrí mucho a partir del cuarto o quinto semestre, porque todos esos procedimientos y toda esa legislación árida pues me costaba mucho soportarla. Entonces yo cuando terminé Derecho, pues a mí me gustaba mucho la filosofía del derecho y la teoría del derecho, sociología del derecho no había, pero me interesaba mucho la relación entre el derecho y otras ciencias y sobre todo me apasionaba la teoría del derecho. Y entonces
me fui a estudiar afuera y afuera quería hacer ciencia política y quería estudiar el fenómeno del poder. Y uno de las cosas más características del régimen político colombiano pues es lo que llaman la paradoja colombiana, que es esa juntancia o esa unión entre una estabilidad institucional impresionante. Aquí las instituciones han sido muy estables en comparación con el resto de América Latina, quizás con la excepción de Brasil en el siglo XIX, y al mismo tiempo una violencia y un desorden social ¿Cómo explicar esa paradoja? Entonces yo creo que el tema de la eficacia simbólica ayuda a explicar esa paradoja. Entonces fue la manera como y de ahí surge el texto inicial, que es una tesis de doctorado, que es un poco explicar esa paradoja colombiana, en parte, porque esto no lo explica totalmente, con base en esta idea de que el derecho es un discurso que sirve para muchas cosas y que es un discurso que tiene un poder legitimador muy importante y que los gobernantes buscan obtener los beneficios de ese poder legitimador. Entonces ese es el origen del texto inicial. Y si usted le dieran, ¿cómo definiría para una persona que en su formación no vio sociología jurídica, pero es hoy un día un gran sociólogo de la profesión jurídica, de qué se trata ese saber que está vertido acá, obviamente? Sí, la sociología jurídica, yo durante muchos años me interesé por la sociología jurídica, bueno, escribí muchas cosas de eso, pero lamentablemente a los abogados les interesa muy poco la sociología jurídica, porque la mayoría de los abogados lo que les interesa es la parte dogmática, la parte que es lo más fácil de manejar, lo más sencillo. Puede haber problemas muy complejos, desde luego, no estoy queriendo demeritar esos problemas, pero en términos generales, digamos, no se necesita simplemente estudiar, se necesita hacer investigación jurídica por fuera, en fin. La sociología jurídica es la disciplina, bueno, hay discusiones sobre si es disciplina o no, que se ocupa de la relación entre el derecho y otras ciencias sociales, por ejemplo, el derecho y la economía, el derecho y la sociedad o la sociología, el derecho y la psicología, en fin. Entonces, a todo eso se le llama, digamos, derecho y sociedad, que es como, el término sociología jurídica es más europeo, el término derecho y sociedad es más gringo, más de la academia norteamericana. Y yo creo que es mejor utilizar la idea de derecho y sociedad más que de sociología jurídica, porque no solamente es sociología lo que interesa para, digamos, aquí debería haber un capítulo, el que quiera hacer una cuarta edición, no creo que yo la haga, debería meter un capítulo de psicología, que el tema psicológico aquí es muy importante. Entonces, digamos, esa disciplina de sociología o de derecho y sociedad se ocupa de eso, que es algo muy importante, porque el derecho solo, o sea, los abogados, y esto se lo inculcan en las facultades de derecho, tienen la idea de que el derecho es autosuficiente, de que el derecho es autopoiético, como dicen algunos, o que el derecho tiene una racionalidad que se explica por sí misma. Eso funciona en las facultades de derecho, en las clases, en fin, pero eso en la realidad es falso. Es falso en la Corte Constitucional, es falso. La manera como piensan los magistrados no es así, y la manera como piensan los legisladores tampoco es así, y como piensan los jueces tampoco es así. Eso no es verdad, pero es cómodo y entonces funciona en las facultades de derecho. Entonces, este libro es un poco sobre eso, digamos, desmontar esos mitos de autonomía de lo jurídico. Sí, y otros textos suyos también, pero no quiero que nos vayamos muy lejos de este texto. Quiero intentar meterlo en problemas, pero vamos por partes. Dice Mauricio García Villegas: eso es lo que ha ocurrido en América Latina. A mayor incapacidad del Estado para regular la sociedad, mayor inclinación del derecho hacia sus usos simbólicos. Mucho de lo que uno lee en este texto aplicado al contexto actual, frente a lo que está pasando en el Congreso y frente a lo que está pasando, muchas propuestas o apuestas discursivas del presidente también tienen que ver mucho con lo que usted dice acá, pero quería que nos contara un poco esa idea general, en qué consiste, es decir, a mayor incapacidad del Estado para regular la sociedad, mayor inclinación del derecho hacia sus usos simbólicos, que creo que es pues una de las grandes tesis, si no la gran tesis del libro. Históricamente, ¿por qué lo dice?
Sí, pues yo empezaría diciendo, en este capítulo, en este libro hay un capítulo sobre eso, pero en un libro anterior mío sobre América Latina hay un capítulo más denso sobre eso, que es una tradición que tenemos en América Latina muy fuerte, que es, que es ese apego que tenemos los latinoamericanos, yo diría incluso los iberoamericanos, a lo ideal del derecho, a promulgar textos en donde se plasma una sociedad perfecta, en donde todo funciona muy bien, pero son textos ideales, son textos, y por eso mismo muy difíciles de alcanzar. Ángel Guenivet tiene cosas muy bellas en Idearium sobre esta afición de los españoles y entonces en América Latina a publicar cosas, a promulgar lo ideal, que es una cosa además muy católica. Yo, aquí no está eso, pero en otros libros míos hay estudios sobre el pecado y la confesión. La confesión es una cosa extraordinaria en el catolicismo. En otras religiones no existe, porque la confesión permite limpiar el alma arrepintiéndose. Claro, hay que arrepentirse, pero eso es relativamente fácil, arrepentirse. En otras religiones los protestantes siempre vivieron atormentados porque no sabían cuáles eran los designios impenetrables de Dios y si ellos ya estaban salvados o condenados. En fin. Entonces, en América, en Iberoamérica hay una brecha muy grande entre lo ideal y lo que existe y digamos la efectividad del derecho. En algunos sitios más, en otros menos. En La Guajira, yo ahí tengo el ejemplo del contrabando, pues mucho más. En Bogotá en algunas partes menos, pero de todas maneras la brecha entre lo que dice el derecho y lo que pasa en la realidad es enorme. Empezando porque en De Justicia hicimos un libro sobre la presencia del Estado en Colombia. Y concluimos que en el 60% del territorio prácticamente no hay Estado. El Estado es muy, muy precario. Funciona a veces más como una ONG que como un Estado. Entonces la brecha es muy grande entre esas dos cosas. Y es muy grande porque hay muy poca capacidad institucional, porque hay muy poca capacidad estatal. Cuando los españoles llegaron a estos territorios, dominaban los centros urbanos, en fin, pero los ingleses llegaron a la parte del norte de América y dominaron, se quedaron ahí 200 años, en el este de los Estados Unidos. Aquí, a los 50 años, ya tenían desde México, mucho más arriba del México actual, hasta la Patagonia, todo estaba controlado por los españoles. Todo. Había pedazos con problemas, el sur de Chile, cosas así, pero todo, ya todo era. Y los españoles siempre se metieron en la mentira de que gobernaban todo. En realidad gobernaban pedacitos. Y uno de los problemas de Colombia es que el Estado colombiano gobierna pedacitos, pero hay cantidades de porciones del territorio que no se gobiernan. La brecha entre el derecho y la realidad es muy grande porque el Estado es muy incapaz. En De Justicia yo no sé cuántos libros hemos escrito sobre esta tarea incumplida que viene desde el siglo XIX de construir Estado en las regiones. Eso es muy costoso, muy difícil, se necesita mucho conocimiento, mucho talento. Yo he escrito mucho sobre lo que fue la construcción del Estado francés, lo que implicó el Estado napoleónico en términos de ciencia, de la cantidad de geógrafos, agrimensores, educadores, médicos, bueno, que fueron a las regiones y que construyeron Estado. Aquí no, aquí el Estado, aquí las élites nunca han ido a la periferia porque es caliente, porque hay malaria, porque hay muchos insectos. Siempre ha sido muy difícil, pero eso es indispensable. Buena parte de los problemas que tenemos en Colombia es eso. Entonces el Estado es muy débil. Y entonces un Estado tan débil, ¿qué es lo que hace? Pues promulgar normas simbólicas. Y entonces todos los presidentes, casi todos los presidentes, salvo después de la Constitución del 91, pero antes y ahora, pues quieren hacer una nueva Constitución, porque de ahí viene un poder legitimador muy, muy fuerte. Y esa idea de que si hacemos una nueva Constitución es como un nuevo contrato social y entonces beneficiarse de eso. Pero vamos a dar a Petro de postre. Bueno, Sí, todavía pero no. no mucho, no vamos a hablar mucho de Petro. No, poquito. Un Poquito, poquito. sí. Pero dígame una cosa, estábamos hablando antes de empezar que el texto inicial es un texto más
digamos, más técnico, si uno pudiera llamarlo. Claro, era más cercano a lo que era una tesis doctoral, ahora es un texto pues de divulgación mucho más grande y con un público más grande. Pero también le decía yo al profesor Mauricio que siento que esta es una edición con más esperanza, porque antes había mucho más incidencia en el poder que tiene la eficacia simbólica del derecho para dominar, y ahora también, después de leer esta edición, uno piensa, pero también para emancipar y para hacer como el mecanismo de grandes gestas y luchas sociales. ¿Qué le pasó también a usted? En todas estas décadas se volvió más esperanzador. ¿Por qué? Más godo, no, Más pues, godo, sí. es posible que sí, pero también el mundo ha cambiado mucho. Eh, Cuando yo hice la tesis de doctorado, digamos, lo fundamental de la sociología jurídica crítica, que era la que a mí me interesaba y me sigue interesando, pues no me interesaba un sociólogo del derecho francés que se llamaba Carbonnier, Jean Carbonnier, que escribió un texto de sociología jurídica, pero que era sociología jurídica legislativa, algo pues muy poco crítico. A mí me interesaba más el fenómeno del poder. Entonces me interesaba la sociología jurídica crítica y lo que se encontraba era pues autores marxistas, fundamentalmente. Entonces, digamos, hay 4 textos distintos. La tesis de doctorado, después cuando yo llegué y trabajé en la Universidad de los Andes, pues ahí yo cogí ese texto y lo adapté para hacer un texto legible. Las tesis son horribles, las tesis no las leen con trabajo los jurados y no siempre las leen los jurados, y yo lo sé por experiencia. Entonces, yo adapté ese texto, pero ahí no hay que olvidar que esto fue principios de los 90, digamos, o mediados de los 90. Entonces ahí la idea de que el derecho era esencialmente un instrumento de dominación, es decir, que es la idea marxista, es decir, el derecho progresista es una mentira, el derecho progresista es un engaño, se dirige a los demás para que ellos tengan la ilusión de que las cosas van a cambiar, pero es una mera ilusión, es una manipulación. Esa idea era fundamental en el primer texto y en la tesis incluso más. Pero las cosas han ido cambiando. Cuando se promulgó la Constitución del 91, es decir, a partir de 1992, yo trabajé como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional con Ciro Angarita y con Eduardo Cifuentes, y bueno, muchos de mis colegas son conocidos tuyos, pues ahí estaba Juan Jaramillo, Rodrigo, Catalina, en fin, y empezamos a ver con la Constitución del 91 la dimensión progresista de la eficacia simbólica, que era lo que decía Ciro. Ciro decía, hay que darles de comer de la misma sopa, queriendo decir, ellos promulgaron estas normas, pues hay que tomárselas en serio y hay que estregárselas, decía Ciro, hay que ponérselas en el rostro para que se den cuenta de que no es mero papel, sino que son realidad. Y después cuando bueno, yo trabajé algunos años en los Estados Unidos, en fin, en la Facultad de Derecho, en la Escuela de Derecho y también en la Escuela de Sociología en Madison, Wisconsin, y ahí encontré toda esta literatura de Legal Consciousness Studies y toda esta cosa de Law and Society, donde el tema emancipatorio es muy importante. Y por eso yo ahí, con un propósito más descriptivo y más para los estudiantes, lo que hago es contrastar 2 textos que a mí me parecen canónicos en este tema, que son el de Bourdieu, que se llama la fuerza del derecho, por un lado, y el de Sheingold, que se llama el mito de los derechos, que son 2 textos críticos, pero el uno mucho más ligado a la idea tradicional del derecho como dominación y el otro más ligado a la idea gringa de que, pues del movimiento de los derechos civiles, de que el derecho puede ser emancipatorio. Entonces yo traté, sobre todo en esta edición, de que los estudiantes, no de tomar partido, digamos, mostré como las complejidades de ambas cosas, pero mostrar como eso que yo llamo las 2 espadas del derecho. El derecho es una espada, las 2 espadas no, el doble filo de la espada del derecho. El derecho es como una espada de doble filo.
tiene un lado de dominación y un lado de emancipación. Y en realidad, que lo uno que un filo o el otro filo prospere depende mucho no de los profesores de Derecho ni de las facultades de Derecho, sino de la acción de los movimientos sociales y de los que militan por el derecho, de la militancia jurídica. Eso es lo que... De los agentes del derecho, de Exacto. acuerdo. Bueno, pues no necesariamente Petro, pero es que usted también escribe una cosa que uno pues lo lleva un poquito ahí, dice así: el constitucionalismo aspiracional obedece por un lado a una lógica simbólica, política, destinada a crear un tipo de representaciones que operan en el mundo de las comunicaciones entre gobernantes y gobernados. Pero por el otro lado no puede desatender la lógica instrumental, jurídica, que busca producir un tipo específico de sociedad más justa y más democrática. Cuando el primer propósito opaca el segundo, la Constitución pierde su capacidad para incidir en la realidad social y la eficacia simbólica termina perdiendo fuerza. La eficacia simbólica misma termina perdiendo fuerza. Yo creo que, claro, eso aplica a muchas propuestas, no solamente de Petro y de otros presidentes, de cambiar cosas estructurales en los ordenamientos legales como parte de demostrarle a su electorado que cumplieron. Pero también habla un poco de la Constitución del 91 y de lo que ha pasado 30 años después de esa promesa constitucional. ¿Usted cree que estamos en una etapa de constitucionalismo aspiracional en esteroides? Sí, yo quisiera decir una cosa antes de responderte, y es que la eficacia simbólica es propia de todo, del lenguaje. Yo ahí cito al chamán Quetzalí de un libro de Levi-Strauss, que dice que el chamán, Levi-Strauss dice que el chamán Quetzalí no era un gran médico porque curaba a sus enfermos, sino que curaba a sus enfermos porque era un gran médico. La medicina placebo es un buen ejemplo de eficacia simbólica. Entonces, toda esta cosa de autoayuda que existe hoy en día es pura eficacia simbólica. Que algo de cierto hay en eso. Si uno se convence que lo puede hacer, pues tal vez más fácilmente lo hace. Si uno está, digamos, el pesimismo, hay una especie de profecía autocumplida en el optimismo. Lo que pasa es que pues, todas estas cosas de autoayuda y esto son de una ingenuidad tremenda y entonces pues simplemente se equivocan cuando dicen nada es imposible y todo se puede lograr, pues es pura carreta. Pero hay algo de verdad en eso, digamos, hay una semilla cierta en la idea de que el optimismo y la idea de que se puede contribuyen algo a que realmente se pueda. Bueno, entonces el derecho no es una cosa extraordinaria. Y bueno, mi propósito en este libro también era conectar el derecho con el lenguaje y con la vida en general. El derecho no es ajeno. Ahora, yendo a lo del constitucionalismo, yo tengo un capítulo ahí nuevo que no estaba escrito antes, que es un capítulo sobre el constitucionalismo. Yo dejé de ser jurista hace rato. Yo siempre que tengo alguna duda jurídica, incluso de derecho constitucional, llamo a Rodrigo o a Catalina y les pregunto cuál es la solución adecuada, o a Carlos Malagón, mi amigo, porque yo o sea, dejé de estudiar derecho. Me metí ahora para estudiar esto del constitucionalismo en unos casos muy específicos, que son el caso peruano, el caso boliviano, el caso ecuatoriano y el caso frustrado chileno, que se frustró con el plebiscito chileno. Todos esos casos estuvieron muy influenciados por los estudios decoloniales. Esos estudios decoloniales son estos que tienen la idea de que, pues de que seguimos en un régimen colonial, cosa que es parcialmente cierta, pero no es del todo cierta, y que además, pues para salir de ese régimen colonial hay que rescatar lo que éramos antes de la colonia, y en eso hay una cantidad de ingenuidades, y es un constitucionalismo muy escrito por militantes, más que por expertos en derecho. Entonces tienen como la idea así enfática e ilusoria del militante, pero no tienen el rigor y la capacidad de ver, digamos, lo que va a pasar con esas normas que producen del académico jurídico.
Entonces, yo creo que esa influencia es muy nefasta. Yo creo verla en algunos comentarios del presidente y de sus allegados. Creo ver muchas de estas cosas decoloniales en ellos, y no solamente en el presidente, sino, qué sé yo, en el Ministerio de Minas y cosas por el estilo. Pero a mí me parece que es muy peligrosa. Yo creo que tenemos una constitución bastante buena, una constitución, sobre todo si comparamos con todas las constituciones que hemos tenido. Nunca antes habíamos tenido una constitución tan democrática, tan participativa. Nunca hay que olvidar, y esto siempre hay que decírselo a los jóvenes, que en esa constituyente estuvieron un representante del N19, un representante del Partido Conservador y un representante del Partido Liberal, que eso, o sea, en la historia colombiana es una cosa excepcional. Incluso el texto es excepcional cuando uno lo compara con otros textos. Las constituciones no son códigos. Un código o una ley puede ser hecha por un gobierno. Que si yo tengo una perspectiva minera y entonces hago un código sobre minas que traduce una política minera que yo quiero establecer. Una constitución es más un texto de consenso en donde todas las opiniones políticas, en donde una sociedad se tiene que dar una carta para sus próximas generaciones. Y eso fue el fracaso en la Constitución chilena, que hicieron una carta muy política, muy parecida a una ley, y no una carta con visión de futuro en donde todos quedaran incluidos. Entonces a mí me da mucho miedo con las pretensiones visibles, que yo creo que se van a frustrar, pero quién sabe, de cambiar esa Constitución y de hacer tabula rasa y de decir que hay que crear una nueva Constitución. Yo creo que la Constitución se puede mejorar, por supuesto, y que hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que hacen muchísima falta, una reforma política, una reforma judicial, una reforma agraria, pero me da mucho miedo lo que pueda pasar, tú lo sabes, con una Constitución, que es una caja de Pandora. Ahí puede pasar cualquier cosa. Es como un plebiscito. Un plebiscito, uno nunca sabe qué va a pasar con el resultado. Entonces, yo soy muy escéptico con esas propuestas de reforma constitucional. Pero la idea de un presidente de proponer reformar una constitución es algo que siempre es llamativo, sobre todo para sus propias huestes, para sus propios seguidores, porque es algo que, repito, evoca la idea de un nuevo contrato social para una sociedad nueva, que es una idea constitucional que tenemos muy arraigada, muy distinta a la idea inglesa y muy distinta a la idea anglosajona o a la idea aristotélica. Aristóteles consideraba que las constituciones eran como el alma de las naciones, era el ser de las naciones. En cambio, nosotros consideramos que las constituciones son documentos que nos llevan a encontrar ese ser en el futuro, a ser alguien en el futuro. Son dos ideas completamente distintas. Y en Colombia me parece muy peligrosa. Bueno, lo habla en todo el texto, pero ¿cuáles son las...? Porque la eficacia simbólica también es poderosa y benéfica y necesaria e ineludible, además. ¿Cuáles son los beneficios simbólicos de la Carta del 91? Que, ya que la estamos defendiendo, ¿cuáles han sido esas, como, no sé, gestas discursivas o que usted cree que son importantes y que además están muy en riesgo ante una nueva Asamblea Nacional Constituyente? Sí, yo creo que la tendencia de estas constituciones que yo analizo, la chilena, la ecuatoriana, la boliviana, es una cosa que se llama constitucionalismo popular. El constitucionalismo popular, que hay en los Estados Unidos toda una tendencia de constitucionalismo popular, descree de los jueces. En Colombia, los movimientos sociales hasta hace relativamente poco eran muy débiles, en buena parte por la guerrilla, porque la guerrilla estigmatizaba a todo el que quisiera criticar al poder. Y eso es una de las trampas del radicalismo en Colombia. Entonces yo creo que en eso la Constitución colombiana, que hace parte de lo que llaman el nuevo constitucionalismo, se diferencia radicalmente de este constitucionalismo popular, en que no solamente descree de los jueces, sino que cree mucho en los jueces. Y yo creo que esa es una gran cosa, es un gran rasgo de nuestro sistema jurídico, que aquí
nosotros despotricamos de los jueces, porque hay de dónde despotricar y hay ejemplos nefastos. Pero cuando uno va y compara con lo que son los jueces peruanos, los jueces incluso argentinos, se da cuenta de que aquí hay una cierta independencia judicial. Rodrigo Primi habla de eso, de cuál es el origen de esto, en la primera Corte Suprema después de Rojas Pinilla, que ellos nombraron a jueces favorables y sobre todo establecieron la cooptación, y la cooptación le dio una gran autonomía a los jueces. Entonces existe una tradición. En Colombia el movimiento político es débil por la guerrilla, pero el movimiento judicial es fuerte, y por eso es que es importante la eficacia simbólica en Colombia progresista, porque en Colombia los jueces han hecho cosas importantes. Digamos, no son revoluciones, los jueces nunca hacen revoluciones, pero cuando uno los compara con jueces en otros países, y cuando uno habla con juristas, y tú lo sabes, de otros países, admiran la Constitución colombiana, qué sé yo, la idea de considerar que hay un estado de cosas inconstitucionales, la idea de la tutela popular y fácil, accesible a todo el mundo. Son cosas realmente extraordinarias que hay que proteger y que estarían en riesgo con una asamblea constituyente. Entonces me parece que eso hay que preservarlo, que eso no hay que jugarlo como en un casino, que eso es lo que es una asamblea constituyente. Entonces por eso me parece peligroso. Estoy de acuerdo, yo también defiendo la Constitución del 91 y defiendo la tutela que tiene muchos enemigos, muchos. Que yo creo que se puede mejorar, se puede reformar, pero sí tiene... Se puede mejorar, pero el peligro de eso es que cada vez que uno habla de reformar la tutela llega Fernando Londoño y secuaces a decir, sí, por favor reformemos la tutela y cambiemos una cantidad de cosas que nos tienen molestos. Claro. ¿Para qué sirve la eficacia simbólica también desde el otro lugar? Sigue existiendo también una capacidad gigantesca de utilizar el derecho para dominar, para ralentizar procesos de transformación social, para generar condiciones de sometimiento a las poblaciones históricamente discriminadas, y sigue pasando eso en Colombia mucho. Denos un ejemplo. Pues el narcotráfico. O sea, eso es lo más dramático que tenemos en el derecho y en la sociedad. Los conservadores encontraron en el prohibicionismo el caballito de batalla exitoso. ¿Por qué? Porque todos tenemos un alma conservadora, sobre todo cuando tenemos hijos, y todos tenemos miedo de las drogas ilegales. De las legales, ahí somos tranquilos, pero de las ilegales vivimos muertos de miedo. Yo creo que el narcotráfico es el gran pesar, la gran tragedia colombiana. Yo creo que los Estados Unidos ha sido perverso con América Latina en muchas cosas. Creo que ha sido incluso imperialista en algunos aspectos. Hoy es menos que antes. Pero yo creo que el gran mal que nos ha hecho los Estados Unidos, y que la izquierda no lo reconoce, la izquierda habla siempre de imperialismo, en fin, eso se ha matizado mucho. El gran mal que nos han hecho es exportarnos esa cosa de Nixon, ese prohibicionismo conservador en materia de drogas. Porque las drogas nos hacen mal, pero de todas las maneras, pero escogimos las que más mal nos hacen. Las drogas hacen mal, desde luego, porque estropean a las personas, no a todas, a algunas les va muy bien. Y yo estoy de acuerdo en el consumo de muchas de esas drogas. Pensé que iba a decir otra cosa, pensé que iba a confesar algo. No, yo soy muy mojigato, pero a pesar mío, y con mis hijos he aprendido a avergonzarme un poco de eso. En fin, pero bueno, ese es otro tema. Pero el hecho es que el mal grande que nos produce las drogas es el mercado ilegal que permea la política, que permea el comercio, que permea la construcción. En las regiones es impresionante, que permea la moral, la flexibilización de la moral ha sido tremenda, simplemente porque en una sociedad tan cerrada, en donde la movilidad social es tan escasa, pues el narcotráfico ofrece salidas
que para muchos, pues, salidas ilegales que para muchos son aceptables. Entonces, el desmoronamiento de la cohesión social es tremenda. La violencia, el costo simplemente monetario, y seguimos empeñados en eso. Eso es un gran triunfo de la derecha, pero un grandísimo triunfo de la derecha, las drogas, que es pura eficacia simbólica, porque a la hora de la verdad todos reconocen, cuando las cifras están en la mesa y cuando las cartas son claras, todos reconocen que es absurda la guerra contra el narcotráfico, es absurda, pero ellos sacan la carta de la moral, y con esa carta de la moral nos han fregado durante 50 años. Y han fregado a América Latina. Antes el problema era Colombia, perdón, después México, y esto ha ido bajando y cada vez es peor hacia abajo. Entonces, perdón, la pregunta es, ¿cuánto nos vamos a demorar para cambiar esto? ¿Te acuerdas un negociador de las FARC en Caracas, creo que fue, que fracasaron las negociaciones y entonces se despidieron? Calarca era. Le dijo al otro, bueno, está bien, nos vemos dentro de 100.000 muertos. Porque la paz tiene que llegar, pero la pregunta es, ¿cuánto desastre va a pasar antes de que llegue? Pues lo mismo está pasando. ¿Cuánto deterioro va a haber antes de que resolvamos? Porque yo estoy seguro que se va a resolver. Y esta época va a quedar como una época negra de la época negra del prohibicionismo. Mi colega Marcelo Neves de Buenos Aires tiene un libro muy importante sobre la violencia en América Latina, en donde la droga está muy presente. Sí, es maravilloso el ejemplo que trata acá precisamente sobre ese tema de las drogas, porque sí es como toda una estructura jurídica gigantesca de eficacia simbólica, puramente simbólica, de instituciones que saben que el resultado es simbólico y discursivo y de lenguaje casi, para habilitar una gesta que ya es fallida completamente, y ellos lo saben. Bueno, yo no quiero copar mucho para que pueda firmar unos libros, pero quería preguntarle, porque además para mi generación, Mauricio García también ha sido casi el único académico, además reconocido a nivel internacional, nacional e internacional, que se ha puesto a pensar sobre nuestra profesión realmente y que le dice a nuestra profesión unas cosas duras y difíciles de tragar, una profesión llena de ególatras y de gente que tiene poca capacidad de autocrítica. Creo que ha sido una gesta importante poder decir, vamos a pensar en nosotros mismos y cuál es el papel de la gente que le da al derecho a la vida, que lo permite andar. ¿Usted tiene esperanza en nuestra profesión? A veces siento que no. Poca, sí. Poca porque hay un problema de regulación. O sea, ahí se nota como la incapacidad de los abogados tiene una gran capacidad para regular, pero muy poca para autorregularse. Muy poca para autorregularse. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría regular? Pues yo escribí un libro con María Adelaida Ceballos, que es una mujer extraordinaria, no sé si la conoces, pero que va a escribir mucho sobre esto en el futuro. Hizo una tesis extraordinaria en McGill, en Canadá, que es un libro sobre la profesión jurídica. Muy sencillo, el libro es muy sencillo porque lo que hace es comparar México, Colombia y Alemania. Alemania es un país, Alemania es un país que tiene una profesión jurídica hiperregulada, bueno, muy regulada. Está regulado el estudio, está regulado salir del estudio, hay que presentar 2 exámenes de estado muy, muy difíciles. Hay que presentar exámenes para ingresar a cada una de las subprofesiones, si uno quiere ser notario, si quiere ser profesor, si quiere ser juez, si quiere ser abogado litigante. Para cada una de esas hay unos exámenes particulares, hay que pasar por unos estudios y por unas escuelas y presentar esos exámenes y pasarlo. Y solamente, por ejemplo, el 20% llegan a ser jueces, que es como lo ideal. El otro extremo de eso es México. En México hay un dicho que es para ser abogado se necesitan 2 cosas,
inscribirse en una facultad de Derecho y no morirse, porque todos salen. Hay 2.000 facultades de Derecho, una cosa. Pero toda América Latina se parece a México. Colombia es menos, se parece menos, pero aquí no hay judicatura obligatoria. O sea, la gente no tiene que pasar un examen de jurista o de abogado para poder litigar. Todo el mundo puede litigar y todo el mundo puede saltar de profesión. Ana, que eso es lo que a mí me parece más peligroso. Entonces, el que es magistrado en la corte, yo he tenido amigos, no voy a poner nombres, están en la corte 2 o 3 años y después vuelven a su bufete de abogados. Y claro, se pasean por las oficinas de sus ex colegas en la Corte Suprema o en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado. Entonces es muy fácil pasar del litigio a la judicatura y volver. En Inglaterra se puede pasar del litigio a la judicatura. Lo que no se puede es volver. Pero aquí se vuelve con una enorme facilidad. Pasar de la academia al litigio, pues ni se diga. Pasar del notariado a la política, en fin, todo se puede. Entonces, a mí me parece, y bueno, entonces no hay judicatura obligatoria y no hay examen de estado de ingreso a las subprofesiones. Ahora un poco a la justicia, pero también muy precarios y muy débiles. Entonces yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Hay muchos problemas. Uno de los grandes problemas que hay, y esto tiene que ver con un libro que escribí con unos colegas de los Andes que se llaman, que se llaman Leopoldo Ferguson y economistas, y Juan Camilo Cárdenas. Es un libro sobre educación que se llama La Quinta Puerta. Uno de los problemas es que aquí en Alemania toda la educación es estatal. Creo que son 40 facultades de derecho, creo que hay 2 privadas y son las más malitas. Aquí hay de todo, de todo. Entonces hay unas de élite, muy poquitas y muy caras. Hay unas privadas muy malas y muy baratas. Hay unas públicas buenas, no muchas, muy poquitas, y hay muchas públicas malas. Entonces nosotros hacemos un análisis de eso y es muy difícil poner a la gente de acuerdo. Es muy difícil poner al profesor del externado de acuerdo con el de la Universidad Libre y con la Universidad de Bolívar y con la Universidad de Riohacha y con la Universidad de los Andes, porque la gente se siente, o sea, el profesor de los Andes, tú lo sabes, se siente profesor de los Andes, no sé si más que abogado o más que profesor de derecho. Él tiene un cierto menosprecio y con razón por las malas facultades de derecho. Entonces, poner de acuerdo a la comunidad jurídica profesional es muy, muy difícil. Pero yo creo que es absolutamente indispensable. Y yo creo que Colombia lo puede hacer, mucho más que cualquier otro país en América Latina, justamente por esta cercanía, por este aprecio por los jueces en esto estoy de acuerdo con Mocus. En Colombia hay un aprecio por el derecho que no existe en otros países de América Latina. Aquí, pues ya lo decía Bolívar. Bolívar decía: Caracas es una caserna, Quito es un convento y Bogotá es una facultad de derecho. Tenemos mucho de eso, tenemos mucho aprecio aprecio por las normas y por las instituciones, y yo creo que eso se podría lograr, pero ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Sí, siempre que dicen Bolívar decía, uno dice, pues, ¿será que sí dijo eso? Ni idea. A mí me lo habían contado que decía que Bogotá era una universidad, no que era una facultad de Derecho. Pero de pronto para ese propósito sí dijo que era una facultad de Derecho. Pero es que la mayoría de las universidades eran facultades de Teología y de Derecho. Claro, así empezar. ¿Cuál cree usted que es el norte de la profesión jurídica en Colombia en cuanto a su responsabilidad social? Es decir, en cuanto a su papel como gestores de esto también. Esa es una pregunta muy interesante, muy bonita y que es muy importante porque el derecho está afectado por lo que están afectadas las mayorías de las instituciones y de las actividades y de las empresas que tenemos en el país, que es la debilidad de lo público. En Colombia hay una gran debilidad de lo público. Y el derecho tiene ese problema, que el derecho, como el derecho está enseñado fundamentalmente por litigantes.
No tanto en los Andes, porque en los Andes hay muchos que ya que hicieron doctorado afuera y doctorado en otras, en Derecho no tanto en los Andes es una excepción y EAFIT también es una excepción y hay unos poquitos, pero son chiquiticas las excepciones. La mayoría de las facultades del país son facultades que entre otras cosas son muy fáciles de hacer, de construir, porque no se necesitan laboratorios ni nada, en donde lo que hace la facultad es conseguir a los litigantes de la ciudad o del pueblo grande y decirles, usted que litiga en laboral, venga, enseñe laboral, usted que litiga. Entonces hay una dimensión privatista del litigante en el derecho muy complicada. Hay una falta de dimensión ética y de dimensión pública en el derecho muy, muy, muy grave en Colombia, muy, muy delicada, que lo ha rescatado en parte la Corte Constitucional y alguna gente en la Corte Constitucional, no todos, pero que sigue siendo muy precario y que yo creo que hay que fortalecer, que es la dimensión ética del derecho. El derecho no es una facultad qué sé yo, de diseño de interiores o de administración de empresas. Esas facultades déjenlas al libre mercado. Pero el derecho es la profesión responsable de la gente que es juez o jueza en este país, de la gente que construye y que mantiene la institucionalidad. O sea, los abogados después de los ingenieros son los más numerosos en Colombia. Entonces, pero no tienen una suficiente formación ética de lo público, un amor a lo público como debería ser. Y ahí me parece que hay que hacer un esfuerzo grandísimo, que se tiene que traducir en regulación y en una regulación que favorezca sobre todo a los estudiantes que tienen una vocación pública, una vocación de entregas, que hay cantidades de gente en las facultades de Derecho, sobre todo en los primeros semestres, cantidades de gente que tiene un cierto hasta romanticismo por el derecho, pero se le va perdiendo. A medida que va pasando la carrera, el estudiante se va enfriando, se va endureciendo su corazón y termina en lo que termina el derecho, que es en un mercado. El derecho es esencialmente un mercado. El derecho, la profesión jurídica colombiana es esencialmente mercantilista. En Alemania no, pero aquí sí, y eso hay que cambiarlo. Sí, yo creo que no estoy tan de acuerdo, me toca defenderme un poquito porque con los litigantes, yo creo que el problema de que sean todos los profesores, muchos profesores predominantemente litigantes, incluso en los Andes también, es un problema de profesionalización de la docencia y de la academia, pero un litigante puede hacer una clase de ética jurídica y moral, de decisiones concretas del ejercicio de la profesión, y de hecho lo hacen. El problema es cuánto pueden dedicar, sí, a ser académicos, a pensar el derecho y a hacer libros como este, que es la diferencia. Pero no está del todo, a veces, digamos, uno va a otros lugares, en otros escenarios académicos, en otras partes del mundo, y ese es como el deber ser, ¿no? Como, no importa, aquí procesal igual lo dicta un académico del derecho procesal. Sí. Pero de pronto no necesariamente tiene que ser así. O sea, puede haber también un punto medio. Usted aboga mucho por los puntos medios en este texto. Puede haber un punto medio que también es nuestra experiencia única. Sí, puede haber. Y nosotros en el libro de profesión jurídica que se llama Abogados sin reglas, pues defendemos ese punto medio. Digamos, no decimos, bueno, nada, ya nos tenemos que volver como Alemania. Pues no, digamos, no, hay que, digamos, la convivencia de universidades públicas y universidades privadas digamos que es inevitable y puede ser incluso buena y puede tener cosas positivas. Entonces, hay que contar con lo que tenemos, hay que contar con la realidad que tenemos y transformarla. Y yo creo que los profesores también. Ahora, yo preferiría que la mayoría de los profesores fueran jueces y no litigantes, porque es que el juez tiene una dimensión más pública de las normas. El litigante puede dictar ética jurídica, pero un litigante vive en un mundo privado.
en un mundo mucho más de un interés privado. Pero de todas maneras yo sí creo que la persona que dicte ética jurídica debería haber hecho un doctorado. Un doctorado, yo ya no creo tanto en los doctorados puramente teóricos, de irse a estudiar, pero a mí me parece que hacen falta muchos doctores que hagan doctorado en derecho positivo, en derecho comercial, en derecho agrario, en derecho, y que sean doctores en eso, o en ética jurídica, pero, o sea, queda como, yo creo que el éxito de Justicia, y aquí perdón por hacer la propaganda de Justicia, es esa. De Justicia es el producto de una cantidad de gente que hizo doctorado en otras cosas, que todos hicimos, los que fundamos de Justicia, hicimos doctorado en otras cosas distintas a las del derecho, que es un poco la idea con la que empezamos, que es que el derecho tiene que tener la dimensión social, y la dimensión social la dan otras disciplinas. A mí me parece que los doctorados y gente que tenga vocación investigativa y que tenga vocación de estudio, pues hay que lograr eso, y no, digamos, hay otros problemas que se derivan del hecho de que el litigante trabaje todo el tiempo en litigio y le dedique una pequeña parte a la docencia. Digamos, yo tuve grandes profesores y profesores muy buenos que eran litigantes, pero digamos, esa es la excepción y eso es difícil. Sí, sí, estamos de acuerdo. Este es un libro maravilloso, es un libro muy importante para la profesión jurídica en Colombia. Ha servido para formar muchas generaciones de abogados y abogadas. Le agradezco mucho el honor de haberlo podido presentar hoy con usted y gracias también por haberlo escrito. Un aplauso para nuestro autor, por favor. Muchas gracias.